Hola viajeros, hoy seguimos nuestra aventura por el este de Islandia. En el día 5 exploramos desde la imponente cascada de Dettifoss hasta el cañón de Stóllagil y terminamos el día en el pintoresco pueblo de Seyðisfjörður. Acompáñame mientras descubrimos más maravillas naturales de Islandia. ¡Vamos! Después de desayunar y recoger nuestras cosas, estamos en ruta a Dettifoss, una de las cascadas más poderosas de Europa. De las 2 carreteras que hay para llegar, una por cada lado del río, nos han recomendado la 862, ya que está asfaltada y en buenas condiciones casi siempre. Una vez aparcas, andas unos 15 minutos hasta ver Dettifoss. Ha sido un poco duro el clima de hoy, y es que durante la hora y media que hemos estado ahí no ha dejado de llover. Aunque íbamos con ropa impermeable, algo nos hemos mojado, pero ha sido muy bonito. Un kilómetro más al sur puedes ver una segunda cascada, Selfoss. Al salir nos hemos dado cuenta que nos habíamos dejado algo en el hotel de Mývatn, así que hemos tenido que ir a buscarlo y luego volver por el mismo camino. Ya de vuelta en la carretera nos ha entrado el hambre. Parecía que estábamos en medio de la nada, pero de repente hemos visto una pequeña cabaña de madera que era un restaurante. Curiosamente, dentro es súper acogedora y tienen comida a muy buen precio, justo lo que necesitábamos para recargar energías antes de seguir explorando. Estamos de camino al cañón de Stóllagil, una de las paradas que más ganas tenía de ver en este viaje, por las fotos que he ido viendo en internet. Hemos estado a punto de cancelar este punto del viaje porque nos han advertido del mal estado de la carretera, pero vamos a intentarlo. Una vez llegas al desvío de la carretera 923, al principio está pavimentada, pero después de los 5 primeros kilómetros cambia a grava. Unos 10 kilómetros antes de llegar, la grava empeora un poco más unos cuantos metros, luego vuelve a ser más compacta. Si vas despacio, puedes ir también con un coche pequeño como el nuestro. Hay 2 formas de acceder al cañón que determinan cómo lo ves. La foto típica de las personas al borde del agua es vía Klaustrussel, aparcando en el parking de Stóllagil y andando casi 1 hora. Pero atención, bajar a la orilla no es fácil, muy poca gente lo hace porque es peligroso tanto el camino como las piedras resbaladizas. La otra opción más accesible, aunque te quedas un poco más arriba del cañón,
es ir al acceso principal, donde hay un parking desde el cual bajan unas escaleras directamente al punto más concurrido. Las columnas de basalto son muy particulares y aún más el agua color turquesa que pasa entre ellas. Ha sido muy bonito de ver. Después de disfrutar del cañón, hemos seguido hacia Gilstadir, donde tenemos el hotel, para descargar la maleta. Y desde ahí hemos seguido hacia Seyðisfjörður, un pueblo pesquero. El camino para llegar es de lo más impresionante. Vas bajando por la montaña viendo el fiordo a lo lejos. Este pintoresco pueblo es conocido por sus coloridas casas y su encanto, así como por tener una de las calles pintadas de arcoíris más famosas del país. Ya de vuelta, en el camino hemos parado en Gullfoss, una pequeña cascada que impresiona mucho y en la que estábamos completamente solas. Después, la carretera ha vuelto a impresionarnos, esta vez con una niebla súper densa que te transportaba a otro planeta. Finalmente hemos llegado al hotel, donde hemos disfrutado de una cena deliciosa mientras comentábamos todo lo que hemos visto hoy. Ha sido un día lleno de paisajes distintos. Antes de terminar, quiero recomendarte 2 paradas que pueden ser interesantes en las áreas que hemos visitado hoy. La primera es el cañón de Ásbyrgi, un poco más al norte de Dettifoss. Es un cañón en forma de herradura donde antiguamente pasaba un río y ahora está lleno de bosques. El otro punto que puede servirte para relajarte son los baños termales de Vok, característicos por sus piscinas hexagonales sobre el lago. La entrada cuesta unos 47 euros. Si te está gustando el viaje, no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en esta aventura por Islandia. Nos vemos en el próximo vídeo.